Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de radioactividad. Para este programa contamos con la presencia de Marcos Gamboa. Buenas tardes, Marcos. Muy buenas tardes, Juanca. ¿Qué tal? Muchas gracias por reservarnos aquí un ratito de tu tiempo, que sabemos que tienes un montón de cosas que hacer, un montón de actividades, aparte de tu obviamente también tu trabajo. Marcos, hoy estás aquí pues como experto en estos temas, pues para hablarnos de ganadería. Obviamente este programa está dirigido a las personas que tienen pues una sensibilidad sobre el impacto que tiene el consumo de carne, el impacto que tiene la ganadería sobre el medio ambiente. Y vamos a contar en este programa cómo se produce carne hoy día, qué modos de producción de carne hay, esa ganadería industrial o intensiva, esa ganadería extensiva de ganaderos, también otro tipo de ganadería que hay extensiva, que es, como la llamas tú, la ganadería de pastor. Vamos a hablar también del impacto ecológico que tienen los diferentes modos de producción de carne. Vamos a hablar también de si es necesario para alguien que tenga sensibilidad medioambiental renunciar completamente al consumo de carne o no, aparte de quien tenga obviamente que eso ya es otra cosa, quien tenga pues esa necesidad de renunciar por su sensibilidad respecto a no querer consumir a animales sensibles, o sea, seres sensibles como son los animales, pero bueno, hoy no es el tema del que vamos a hablar, sino que vamos a hablar, aunque si quieres lo tocamos, por supuesto, pero hoy vamos a hablar sobre todo del tema del impacto ecológico que tiene la producción de carne. Vamos a hablar de cómo no es tan sencillo ni mucho menos, sino que la respuesta depende de dónde, de cómo se haga esa producción de carne, esa ganadería, cómo se gestione, porque no es lo mismo en un territorio que en otro, obviamente, y también hay que saber en cada territorio qué alternativas hay. En fin, pues sin más, a mí me gustaría, Marcos, que nos hablaras un poquito de estos modos diferentes de producción de carne que hay hoy día, de esos modos diferentes de ganadería que tenemos hoy día. Tenemos ahí ese monstruo, ese Frankenstein que es la ganadería industrial, con esas muchas veces enormes empresas detrás de ello, aunque también exploten muchas veces a pequeños productores que prácticamente se esclavizan para producir para esta gente en granjas en las que el sufrimiento animal por muchas veces es enorme y con un impacto ecológico que ha sido criticado muchísimas veces y que nos vas a hablar también de ello. Pues ya sin más te doy paso, Marcos, para que nos hables de esta ganadería industrial, cómo hemos llegado hasta aquí y qué supone esta ganadería. Bueno, primero muchas gracias por la invitación y por la espera, que me parece que esta es la tercera intentona, las dos anteriores te las tuve que cancelar, cosas del campo, No. las cosas son así. Bueno, las cosas son así, ¿eh? Sí, son así en la vida general, pero en el campo un poco más, porque no es un despacho en el que vas 2, 3, 4 y luego puedes hacer Efectivamente. cosas, ¿no? Ojalá fuera así, pero no lo es. Y también tiene su encanto eso, ¿no? Eh, Claro, hablabas antes y yo estoy muy de acuerdo porque yo intento resumir la ganadería como en 3 modelos, ¿no? Porque hay a veces ganadería industrial y ganadería intensiva, hay gente que es la misma cosa, hay gente que las diferencia. Yo para simplificar, ¿no?, la explicación, porque tampoco tenemos horas y horas y horas para hablar de esto, quedaría. Yo diferencio entre ganadería industrial, llamémosle, que es la ganadería que está estabulada constantemente, aunque tengan algún patio donde salir de vez en cuando, pero que es ganadería que habitualmente no hace pastoreo directo, no come hierba directamente, que es la ganadería estabulada, ¿no? Luego la otra es la ganadería extensiva, que sí es un pastoreo directo y en momentos determinados del año, muchas veces por el clima, porque hay nevadas, por inviernos y demás, se estabulan los animales en momentos concretos del año. Y luego hay un formato de ganadería también que se utiliza mucho con yeguas, por ejemplo, con algunas razas de vacas o de ovejas y de cabras,
que en realidad la estabulación es simplemente cuando se hacen los partos, las épocas de parideras, ¿no? El resto del tiempo viven en el monte, duermen en el monte todos los días con mastines y demás, ¿no? Entonces ahí hay una gran diferencia entre los tres modelos, ¿no? Empezando con el industrial, claro, estamos hablando del modelo probablemente más insostenible que hay de producción alimentaria, incluso más insostenible que la agricultura intensiva industrial, ¿eh? Porque date cuenta que para alimentar a todos esos animales necesitas unas infraestructuras muy grandes, con consumos de energía muy grandes, porque hay que tener lugar para almacenar toda la comida que necesitan esos animales, que en producción de carne son cebaderos y en producción de leche son ordeños intensivos de 3 turnos al día, mañana, tarde y noche se ordeña cada vaca, en muchos casos. Entonces, esos animales no comen pasto. Esa la primera, no comen pasto verde, porque si se les da silos, si se les da forraje, que hay que producir en otros lugares y traerlos para almacenar y repartírselos, ¿no? Entonces, para engordar esos animales o para que esos animales produzcan mucha leche, que es lo que se busca, el objetivo son kilos y litros de leche, ¿no? Maximizar eso todo lo posible, lo que se hace es traer toda la comida de fuera. Se cultiva con los animales, tanto forraje como grano, luego se hacen tacos, se hacen piensos y demás, eso ya son preparados, que también conllevan una energía. Necesitas grandes espacios para almacenar toda esa comida y necesitas todos los días repartir esa comida a todos esos animales. Entonces, si vemos la parte de consumo energético, de horas de trabajo, no hay por dónde agarrarlo, es imposible. Y no solo eso, sino, por ejemplo, el dato que se suele dar muchas veces desde muchos colectivos ecologistas, pero bueno, hay un montón de informes técnicos, también desde las visiones veganas, ¿no? Que hay algunos datos que se van un poco de madre, pero hay otros que sí están muy aterrizados, y es que no salen las cuentas de ninguna manera allí, ¿no? El tema del bienestar animal, que por ejemplo en el caso de las vías veganas, no importa si es intensiva, si es extensiva o es modelo de pastor, o sea, no se acepta, digamos, que haya consumo de carne, de animales, ¿no? Pero hay, por ejemplo, desde grupos ecologistas que la extensiva sí digamos, la aceptan, ¿no? No la industrial, pero la extensiva sí, porque, bueno, no es solo una manera de producir carne o leche, sino que en muchos casos también tiene aspectos culturales, ¿no? Que la ganadería y la agricultura se han dado hace 10.000 años, ¿no? Y los aspectos culturales, yo no soy partidario de mantenerlos simplemente porque se llevan haciendo miles de años, porque igual pueden ser muy ineficientes, pero es algo que también hay que tocar y que hay que tener claro, ¿no? Entonces, la ganadería industrial, aparte de ese consumo energético salvaje, de esa necesidad también de sostener con subvenciones públicas, porque si no es que no salen las cuentas, es imposible. El bienestar animal, que hablábamos antes, ¿no? Es terrible eso, sí. Claro, o sea, la típica foto, imagen de la granja de cerdos con los cerdos deformes y estas cosas, ¿no? Eso es que yo creo que no lo quiere nadie, ¿no? Claro, la calidad del trabajo de las personas que trabajan en un sitio así es un horror. Yo no conozco a nadie en su sano juicio que quiera trabajar en un lugar así, ¿no? O trabajar en Mordor. Y luego está el tema de la calidad de esa carne. Se mueven, suelen tener muchos problemas de patas al estar estabulados. Sí. Si no hay unas muy buenas condiciones de aireación, que eso requiere energía también en muchos casos, hay problemas enfermedades de todo tipo dentro de las estabulaciones. De hecho, la gente normalmente que empieza a hacer gestión de pastos con pastoreo rotacional, es una de las cosas que todos notan siempre, es que mejora la sanidad animal.
Eso de base, eso lo dicen todos. Igual la producción forrajera, depende de lugares, no cambia tanto, pero la sanidad animal sí. Y luego está el tema de la contaminación de las granjas industriales, las balsas de purines, ¿no? Claro. Con las que luego se riegan los campos, ¿no? Y la contaminación de acuíferos de todas esas granjas. Y contaminación de suelos. Entonces es que es un modelo que lo agarres por donde lo agarres, no tiene ningún tipo de sostenibilidad. O sea, para mí sería un modelo absolutamente a erradicar. ¿Qué pasa? Que como todo sector industrializado, pues se tiraron a esos modelos porque había energía, había y sigue habiendo dinero público, y sabes que puedes producir muchos kilos de carne o mucha leche en un lugar muy pequeño y muy controlado, ¿no? Claro, Pero y recordemos también... perdona, Sí, claro, no, tú estás diciendo, no, tengo una superficie me invento, de 5 hectáreas en la granja, porque tengo unos patios y la estabulación, pero ¿de dónde viene y cuánta superficie se necesita para producir todo lo que se van a comer esos animales? Y eso hay que meterlo en el libro contable. Y ya cuando vas afinando más y más las cuentas, te vas dando cuenta que la insostenibilidad crece hasta límites insospechados, ¿no? Pero bueno, es el formato, digamos, industrial ya crónico y salvaje del modelo agroindustrial, ¿no? claro, y recordemos, Marcos, que aparte de todas las derivadas que tiene esto en cuanto a la salud humana, eh, obviamente las personas no hemos evolucionado para comer esas cantidades de carne, ni mucho menos, no solo no comer esas cantidades de carne, sino encima carne que se ha producido en semejantes condiciones que, por supuesto, sus condiciones, su impacto sobre la salud humana es diferente de la carne que se produce en otras condiciones diferentes. Y luego, aparte, el impacto que tiene también pues el uso masivo de medicamentos para que esos animales puedan llegar vivos al momento del sacrificio, que el más importante de ellos son los antibióticos. Recordemos la que tenemos liada con las resistencias a los antibióticos y estamos solo al principio de eso. Ya han empezado a subir las muertes humanas por infecciones. Antes eran anecdóticas y ya en personas que no estuvieran inmunocomprometidas eran anecdóticas y ya están empezando a subir, ya se están empezando a ver cada vez más casos. Y luego también el uso de muchos otros medicamentos para mantener estas poblaciones de animales que también tienen impacto sobre la salud humana. Recordemos los que tienen impacto sobre el sistema endocrino, que también, que eso ha habido de todo. Hay muchos de ellos que están prohibidos en Europa, pero otros que no lo están y que tienen también impacto sobre nuestra salud. En fin, perdona que haga este añadido, que yo creo que también es interesante tenerlo en cuenta. No, porque es que además son cosas de las que también hay que hablar, o sea, hay que mirar todo, ¿no? En muchas raciones alimenticias de ganadería industrial ya van los antibióticos metidos en la mezcla previamente. Luego, pues hay otro tipo de desparasitaciones, como la ivermectina, que crea problemas a nivel microbiológico, demás. No hay que olvidar que los herbívoros, vacas, cabras, ovejas, sus estómagos están hechos fundamentalmente para comer pasto y digerir pasto, no solo cereales y tacos. Eso cambia su sistema estomacal y acidifica el cuerpo de sus animales, acidifica ese sistema estomacal. Y claro, aquí hay un tema que lo comentabas. Y el perfil de las grasas que tiene la carne de esos animales, que cambia también y es mucho peor para la salud humana también. De hecho, hay un informe hace unos años, creo que es Universidad de Toledo, que hace una comparativa de calidad nutricional entre ganadería extensiva y ganadería intensiva y la calidad de la carne, ¿no? También está esto presente, lo hizo la Universidad Politécnica de Valencia. Tiene un mismo estudio con producción hortícola en intensivo, industrial o ecológica, y las diferencias en la calidad nutricional, ¿no? Pero antes has tocado el tema del exceso de consumo de carne, y sí, el exceso de consumo de carne es tremendo en algunos países, unos más que otros. Australia y Argentina, por ejemplo, creo que son líderes mundiales en consumo de carne. Estoy hablando de proporción a las poblaciones, ¿eh? España no anda mal,
al respecto, no les va tan a la zaga, pero sí es cierto que habitualmente los grandes consumos de carne por habitante de media son de los países occidentales, son del norte global. Entonces, cuando tú, en realidad, el 70% de la población del planeta come carne, pero en unos niveles muchísimo más bajos, ¿no? Y además es que hay situaciones muy distintas, hay territorios donde la carne es fundamental para poder completar ya no la calidad nutricional, que igual también, ¿no? Sino el volumen de comida al que puedes acceder durante el año. Sí, sí. Y hay, claro, hay lugares en el planeta donde 5 meses de invierno tú no puedes cultivar nada. Sí, sí. Y Claro. la mitad del año sin cultivar, la ganadería es una opción. Pero porque no hay otra. Porque no hay otra, así de sencillo. Entonces lo del consumo de carne tiene que ver también con una parte colonial, con el crecimiento salvaje de las sociedades industrializadas occidentales, va todo de la mano, ¿no? Todo a lo macro, todo a lo grande, y bueno, podemos comer carne y tirarla, y luego pues te encuentras producciones de carne pues ya destinadas a McDonald's o a este tipo de lugares, ¿no? El Kentucky Fried Chicken, estas historias, ¿no? Que ya estamos hablando pues de la producción intensiva y encima lugares donde no quieres comer, ¿no? Entonces, sí, son varias cosas. Por eso, a mí cuando me preguntan por la industrial, ya hay muchos documentos y muchos análisis sobre su insostenibilidad. No le suelo dedicar demasiado tiempo, porque para mí es un modelo que habría que erradicar y punto, ¿no? Los chinos, por ejemplo, con los cerdos y con el pollo ahora están haciendo unas macrogranjas que dan miedo. Sí, Que dan miedo. Es una barbaridad. Pero hay que alimentar a 1.400 millones de personas y no tienen superficie suficiente en todo el territorio para hacerlo. Importan mucho también y demás. Y no tienen agua suficiente para todo. Bueno, sí, China ahora mismo es la que ha llevado la agricultura y la ganadería industrial a un nivel superior. Ya nunca visto. Copiando los modelos occidentales, de Estados Unidos y europeos. Pero claro, China ya te estás dando cuenta que está haciendo todo más a lo macro que cualquiera. Bueno, y siguiendo los modelos de consumo, de alimentación que se siguieron décadas antes en el norte global, en Occidente. Sí, están copiando el modelo, no todos tipos de modelos, porque socialmente, el otro día escribía un tuit sobre esto, que hacía la comparación entre la filosofía de Confucio, que veía al individuo como parte del sistema social, ¿no? No tanto al individuo como sí mismo, y nosotros venimos de la parte de Sócrates y de la judeocristiana, ¿no? Que tiene otras perspectivas. Entonces, socialmente son muy distintas las sociedades, pero en la parte, digamos, industrial y económica, claro, están dando la vuelta al tablero en todo y en esto también, porque van a dominar a este paso la mitad del planeta. Sí, sí. Y coméntanos un poco sobre alternativas a esta ganadería industrial. ¿Qué alternativas hay ahora mismo que existen? Que ya hay, evidentemente eh, sabemos que existen, pero coméntanos un poquito qué características tienen y luego hablaremos del impacto que tiene cada una y sobre un hipotético mundo en el que se produjera que se produjera la carne con el menor impacto ecológico posible, de una forma sostenible, y permíteme que use esta palabra que ya Sí, está sí. tan desgastada, Sí, pero bueno, ¿cómo se podría hacer? sostenible es lo que sostiene. Nos han robado el concepto, digamos, ¿no? Y lo que puede sostener es sostenible. Se puede sostener en el tiempo. Bueno, pues aquí nos tendríamos que ir a la ganadería extensiva, ¿no? Ya fuera en formato del ganadero que se instauró aquí en los últimos 50, 60, 70 años, y luego el modelo de pastor que viene de antes, ¿no? Hay incluso desde la parte sociopolítica, diría yo,
hay una gran diferencia entre el pastor y el ganadero, ¿no? Yo lo voy a explicitar así, igual podríamos cambiar los conceptos, pero para que se entienda. Sí. Y parte de una frase que decían los franceses cuando colonizaron Argelia, y los franceses dijeron, para civilizar a los pastores hay que convertirlos en agricultores, ¿vale? O sea, el pastor siempre ha tenido una parte desobediente, de ir a su aire, y el agricultor de repente es como que es alguien ya sentado, alguien que se puede controlar de una manera mejor porque está en una ubicación concreta. El ganadero extensivo de hoy en día, generalizando, es un poco ese perfil, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta, pero me apetecía decir esto antes. Respondiendo a la pregunta, claro que hay ganaderías extensivas sostenibles. De hecho, la mayoría, en mayor o menor medida, lo son, de alguna manera. Pero hay algunos datos que se nos van, ¿no? O sea, para que una ganadería extensiva sea posible, quiere decir, sea sostenible, lo primero que hay que hacer es conocer el territorio que vas a gestionar, ¿no? Los pastos, ya sean prados, ya sean arbustos, ya sean bosques, que tienen el territorio en el que estás o la superficie de hectáreas que vas a poder gestionar, ¿no? Entonces, dependiendo de esa oferta forrajera, hay animales que se adaptan mejor a esa oferta forrajera y hay animales que menos. Esto pasa mucho en los últimos 40 años, sobre todo 50 años. Muchos ganaderos ponen vacas, ¿no?, en sus superficies, cuando la oferta forrajera está diseñada más para yeguas de monte o para cabras o para ovejas, ¿no?, o algunas razas de ovejas. Entiendo. Claro, ¿qué pasa? ¿Por qué se hace esto? Primero, porque estuvo muy subvencionado desde la Unión Europea, ¿no? Y segundo, porque sí es cierto que es mucho más fácil para ti, por ejemplo, porque digamos, vamos a decir que una vaca de 500 kilos se contabilizan como 10 ovejas o 10 cabras. Tú, para tener una ganadería mínimamente que te dé cierta rentabilidad, si gestionas bien el tema de pastos, alimentación, como mínimo, haciendo venta directa, necesitas 50 vacas. Claro, entonces estaríamos hablando, vale, pues entonces si multiplicamos 50 por 10 serían 500 ovejas, ¿no? En realidad no hace falta tanto rebaño pequeño, pero lo que sí queda muy claro es que no es lo mismo atender 50 partos de 50 vacas que 500 partos de 500 ovejas. El trabajo es mucho mayor. Entonces, el tema de poner vacas también, las vacas en general con los depredadores, el lobo, por ejemplo, son más fáciles o sea, se autodefienden mucho mejor. Y para perros y demás, con las ovejas y con las cabras ya tienes un problema ahí. Incluso un perro de un excursionista te puede tirar por un barranco metiéndoles presión a 4 o 5 ovejas. En el caso de una vaca eso no va a pasar. Claro. Entonces sí es cierto que es más cómodo. Y en el campo la comodidad es un factor importante, no tanto por no trabajar mucho, sino porque a veces las horas de trabajo durante el día, todos los días del año, son tantas que todo lo que te reduzca ese nivel de horas, pues es calidad de vida que ganas tú. Entonces, por esa parte es comprensible, ¿no? Pero en ganadería hay dos grandes costos, que son la alimentación y la mano de obra. Si tú eres un autónomo que trabaja solo y tiene una ganadería, la mano de obra eres tú. Y si eres capaz o tienes la visión suficiente para usar una especie de ganadera, por ejemplo cabras, que se adaptan a la oferta forrajera que de manera natural hay pues tus costos en alimentación bajan mucho. Entonces, ese es un factor de rentabilidad. ¿Qué pasa? Que sí es cierto que entre los modelos subvencionados y demás, y sobre todo este modelo subvencionado de la PAC que paga por gestión de hectáreas, ¿no?, o supuesta gestión de hectáreas. Entonces los ganaderos van a buscar mayor volumen de hectáreas en vez de
intentar gestionar mejor las que tienen y sus animales, pues esta crea una comodidad generalizando, repito, porque hay muchas excepciones, pero generalizando, a que una comodidad dentro del sector que, pues bueno, que impide a veces que el trabajo esté bien hecho, que el trabajo se mejore, que sean capaces de llevar sus negocios a números que sean rentables y que no haya que sostener, ¿no? Porque son sostenibles, se sostienen económicamente porque los pagamos entre todos, básicamente. Pero claro, la ganadería extensiva en ese sentido, pues no es solo una manera de producir carne o leche. Date cuenta que, por ejemplo, una vaca de 500 kilos caga 25 kilos de mierda y mea 15 kilos de orina al día. Eso es abono. El abono que se son siempre, ¿no? Entonces, esa gestión de pastos, cuando están en el pastoreo directo, comen y cagan. Comen y cagan. Y si se dejan esos lugares, esas parcelas, esas fincas donde han cagado descansar para que vuelva a crecer la hierba, te estoy hablando de gestión de pastos de una manera muy básica, excesivamente básica. Cuando dejan descansar esas parcelas, vuelve a crecer la hierba, entonces pueden volver. Y ahí sí que hay un reciclaje. Porque, por ejemplo, la agricultura intensiva lo único que hace es extraer recursos. La ganadería bien gestionada, vuelvo a repetir, extrae recursos, pero también devuelve una parte. Devuelve una parte en forma de abono, más natural que la caca de un animal, no hay. Entonces, por esa parte, es un sistema, desde mi punto de vista, más eficiente. Y luego también hay que ver cómo se puede manejar la ganadería para gestión de bosques o de montes bajos, por ejemplo, o de periferias de pueblos, que ya se hacen en algunos casos, hay algunos ayuntamientos que ya lo pagan, que es para desbrozar, simplemente para desbrozar antiincendios, ¿no? Para sustituir, digamos, los desbroces de maquinaria con animales, que en todos los casos no se puede hacer y luego hay que detallar un montón de cosas, porque cada territorio es distinto, pero bueno, económicamente cambiaría mucho las cosas y al final te sale más barato gestionar antiincendios con animales, más barato que llevar maquinaria para desbroces, hay menos consumo de energía, hay menos contaminación y estás produciendo carne o leche. Entonces la diferencia es muy, muy, muy grande, ¿no? Entonces la extensiva en ese sentido tiene una capacidad bastante importante de ser sostenible, Más allá, y esto sí que te lo quería comentar porque es importante, y aquí es uno de los grandes temas, ¿no? Mucha gente defiende, y no les falta razón, porque es cierto, que para producir proteína animal necesitas mucha más superficie, un kilo de proteína animal necesitas mucha más superficie que para producir un kilo de legumbres, por ejemplo. Claro. Y eso es cierto y además con muchísima diferencia. Te puedo poner el ejemplo. Una hectárea de judía verde te puede dar 15.000 kilos de judía verde, 15 toneladas. En el caso de las habas de invierno pueden ser también 12, 15.000 toneladas. En el caso de los garbanzos pueden ser 1.500, 2.000, igual la alubia seca, por ejemplo. Luego también varía mucho dependiendo de territorios, ¿eh? Estos números son un poco medias, ¿no? Y claro, dices, joder, claro, digamos, si puedes producir 10.000 kilos de legumbres por hectárea al año, 10 toneladas de legumbres, que es proteína vegetal, para producir eso en carne, en ganadería extensiva, haciendo una muy buena gestión de pastos, es inviable. Claro, que recordemos, lo digo por quien nos escucha que no lo recuerde, que son fijadoras de nitrógeno, ¿no? Estos cultivos son fijadores de nitrógeno y por lo tanto tienen un aporte de proteína, bueno, que varía. A alguna le falta algún aminoácido pues, esencial para la vida, pero siempre se puede complementar y desde luego es una proteína de buena calidad la que tienen estas leguminosas. Sí, y de hecho si vas a las dietas veganas, bueno,
la gente que es vegana, que generalmente, ¿no? No quien se tira aquello como una moda, sino gente muy consciente y controla de nutrición, no come carne, ni come huevos, ni toma leche. Y están saludables, o sea que es una opción. Igual no lo soportan todos los cuerpos, hay gente que lo intenta y no le funciona, ¿no? Pero, o sea, es una opción. El asunto es la diferencia. Claro, tú imagínate que tienes una vaca y que esa vaca va a parir un ternero y ese ternero lo vas a llevar a sacrificar con 6, 8, 10 meses, un año, ¿no? Dependiendo de razas, se sacrifican antes o más tarde. En el mejor de los casos, para sacar un canal de, vamos a poner 160, 180 kilos de carne, para producir 160, 180 kilos de carne, en el mejor de los casos, que no es una media, necesitas 2 hectáreas. Sí. Y para sacar 160, 180 kilos cuando nos estabas hablando que en judía verde se pueden producir hasta 30.000 kilos en 2 No, hectáreas. no. Ah, bueno, en 2 hectáreas 30.000, eso es. Entonces, Claro, 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 y a de lo mejor en 180, garbanzo de 3 a 4.000 kilos. Sí, 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 claro. sí, un poco menos. Garbanzo igual serían 2.000. Te hablo de medias, ¿eh? Hay lugares que seguramente No, llegarán a no, me refiero en 2 20.000. hectáreas, en las mismas dos Ah, bueno, sí, hectáreas sí, sí. que Sí, sí. necesitamos para ese canal que no llega a 200 kilos, o bueno, o de máximo 200 kilos. Sí, sí. Y claro, yo te estoy hablando de. Porque para sacar todo el forraje que necesita esa vaca y lo que ya empieza a comer la ternera a partir de que tiene 3 meses, porque va dejando Sí. la lactancia, la leche de la madre, y va empezando a picar hierba y va cambiando la Ujú. alimentación. Te estoy hablando del mejor de los casos, 2 hectáreas, y te estoy hablando de un lugar que probablemente sea un fondo de valle, con mucha agua, mucha humedad, con unas temperaturas más o menos estables durante el año, o sea que no puede ser a mucha altitud, y superficies así pueden representar, igual es mucho, si te digo un 1% de todo el territorio que se pastorea. O Ya. sea, claro, o sea, se tienen que dar condiciones muy concretas y que el año venga bien, de lluvia, que pare de llover para que puedas segar y guardar para el invierno y no se te moje lo segado antes de recogerlo. Se tienen que dar muchas condiciones, ¿no? Te puedes ir a una media de necesitar 4 hectáreas, 5 hectáreas para producir 180 kilos de carne. Ya. Claro, las diferencias son abismales en comparación a la producción de legumbres. Abismales. Ahora bien, vamos a ver un poco también todos los números, ¿no? No todos, pero o hacer una aproximación. ¿Tú qué necesitas para producir, imagínate, en una hectárea 20.000? Hay algunos datos, algunas explotaciones que hacen 20.000 kilos, 20 toneladas de judía verde por hectárea. Sí, Pero, ¿qué costos tiene eso? claro. Porque necesitas maquinaria, necesitas preparar suelo. Eh, si ves el desglose de todo el libro contable, fertilización, trabajos de maquinaria, si hay que usar fitosanitarios, toda la infraestructura de la judía verde para que se enrame. Sí, 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 sí. Claro, claro, la mano de obra de la plantación, del cuidado, de la cosecha y demás. Para que te hagas una idea, en algunas fincas que producen 20.000 kilos por hectárea al año de judía verde, los costos se acercan a los 17.000 euros. Ya. Claro, estás Igual, hablando. si tú fíjate, el otro día hablaba con un amigo, este no se dedica a judía verde, se dedica a producir uva y este ha transitado de la producción más tradicional a la producción industrial. Por la propia presión del mercado, pues le ha Sí, llevado ahí. Y él me sí, contaba que antes una familia podía vivir bastante bien con 100.000 kilos de uva y que ahora para vivir bien una familia necesita 500.000 kilos de uva. Tú sí, fíjate, con unos insumos tremendos que no tienen nada que ver con lo que era antes, en todo, en maquinaria, en energía, en agua, en fertilizantes, en fitosanitarios, en claro. alambres, vamos, es terrorífico el cambio, ¿eh? En Claro, pero plásticos. Sí, además
te voy a afinar más todavía un poco, porque tú esa maquinaria, un tractor, por ejemplo, ¿cuánta energía se gasta para construir el tractor? Claro. Eso para empezar. Luego el combustible del tractor, luego los aperos, luego la infraestructura, porque no es solo el precio que pagas por la infraestructura, sino los recursos que ha habido que extraer de otro lugar para poder construir esa infraestructura, la enredadera, digamos. Si empiezas a ver todos los números, no se equilibra lo que hemos hablado antes de producción y demás, pero cambia un poco bastante el cuento. Porque si te pongo, por ejemplo, el caso de tener un rebaño de 50 vacas con un pequeño establo, digo en producción de carne, ¿eh? Producción de leche ya cambian totalmente los números porque a nivel energético son otras cosas, ¿no? Y a nivel productivo también. Pero, por ejemplo, si tienes vacas de carne y tienes un pequeño establo para 50 vacas y las vacas lo que comen fundamentalmente es la oferta forrajera del territorio. Te digo vacas, cabras, ovejas o yeguas, me da igual. Y lo único que haces es segar o comprar forraje para los momentos del año donde no haya o haya menos comida, como puede ser el invierno o en algunos momentos del verano que se agota el pasto. Tú en realidad los costos energéticos bajan mucho. La infraestructura es muy pequeña. Y los consumos de agua de los animales, que esto es otro de los grandes temas que se habla respecto a la industrial, pues claro, depende. Yo he conocido rebaños de ovejas que en 2 o 3 días no echan un trago, porque tienen el río muy lejos. Pero claro, para eso tienen que comer bien de verde. Y luego, como las personas, hay animales que son más de secano. Yo conozco personas que no beben agua, que como muchos echan un vaso de agua al día. Y hay personas que son así, y hay animales que también son así, que aguantan mucho tiempo sin beber o que no necesitan tanta agua, ¿no? Entonces, esos números del consumo de agua por kilo carne, la industrial, sí pueden ser ciertos, pero no se pueden aplicar a la extensiva porque hay muchísimos detalles que cambian esos números totalmente, radicalmente, ¿no? Entonces, claro, las diferencias no solo son los kilos de proteína que produces por hectárea, que ya hemos visto que las diferencias son muy grandes de la proteína animal a la proteína vegetal, pero también hay que contar de dónde viene toda esa infraestructura que necesitas, la maquinaria, el combustible, ¿no? Y demás. Luego ahí nos podemos ir a la parte de la comercialización, pero eso ya depende de dónde venda cada cual, ¿no? Que puede ser más sostenible o no. Pero por esa parte, ahí se podía empezar, entre comillas, a equilibrar. Dejando un poco claro esto, que lo sobrevolamos un poco, pero tampoco hay tiempo para mucho más, hay que tener claro una cosa. No todo territorio es válido para la agricultura. Cuando hay pendientes de más de vamos a poner un 20%. Pendiente más de un 20%, la agricultura se complica seriamente. Entonces, si quieres producir alimentos en ese territorio, la ganadería es una de las grandes opciones, ¿no? Una de las opciones más viables. También depende mucho de los recursos hídricos que tenga el territorio, depende mucho del clima, depende mucho de la altura, depende de varias cosas. Entonces, no es válido como coger y hacer una fórmula general y decir, no, pues la ganadería extensiva no funciona en ningún lugar. Digo, bueno, hay lugares en los que si quieres tener una producción local de alimentos y consumo local de alimentos, la ganadería es una opción impepinable. Sí. Impepinable. Entonces, hay que medir un poco. O sea, no se pueden dar como fórmulas muy generalistas de esto es malo siempre. No es ni una cosa ni otra, ¿no? Creo que hay momentos para todo. Y luego perdona. Y luego hay un tema que es esa división que se ha hecho entre la agricultura y la ganadería, ¿no? Que se utilizan de manera segregada. Hay muchos rebaños de animales que podrían pasar por los campos, que todavía hay lugares donde se hace, sobre todo en las zonas de cereal.
pero se ha segregado de alguna manera, ¿no? Y esa mezcla de, por ejemplo, en el caso del cereal, se cosecha el cereal para el grano, las ovejas pasan a comer la rastrojera, que es la paja, digamos, que queda en pie, y abonan ese suelo para el siguiente cultivo. Conozco pocas cosas más eficientes que esa, porque ahorras en fertilizantes, en la maquinaria para tener que distribuir esos fertilizantes, en el transporte, en todo, ¿no? Entonces, bueno, hay que agarrar las cosas. Para hacer fórmulas hay que hacer fórmulas locales, y me refiero a muy locales, no de una comunidad autónoma, una provincia siquiera, a territorios muy concretos, con climas muy concretos, ¿no? Te hablo, pues, igual de territorios que pueden ir desde las 200 hectáreas hasta las 5.000. Tienes que hacer planes para esos porque tienen todas sus circunstancias y condiciones particulares, ¿no? Bueno, y recordemos que precisamente el territorio peninsular, el de la península ibérica, pues un territorio que hay extensiones muy grandes con condiciones que no son buenas para la agricultura, No. únicamente. No, Claro. no, porque además te vas, por ejemplo, a lugares que también aquí la geología influye mucho. Los suelos ácidos, la calidad nutricional de los pastos es más baja. Producen más forraje, por lo general, en volumen de hierba, pero la calidad nutricional es más baja. En los suelos básicos la calidad nutricional es mejor, pero normalmente la producción forrajera es más baja, ¿no? Se produce menos hierba. Y luego, por ejemplo, por dar un detalle, ¿no? Te puedes encontrar con un territorio en el que la profundidad de suelo es esto. Debajo está la roca. Metes una Sí. azada y te tiemblan los dientes, ¿no? Porque golpeas, imagínate, granito. De hecho, he estado hace poco en Ferrol con un tema de rotación de pastoreos con yeguas en unos comunales y claro, la profundidad de suelo es esta y es granito. Y yo al principio, la primera vez que hablé con ellos, que no, todavía no había estudiado la geología del lugar, le dije, oye, ¿y plantar árboles forrajeros? Y dice, uff, aquí granito, aquí ¿dónde plantas? No cogen raíces. Entonces, claro, ahí puedes cultivar, puedes hacer agricultura. No, no puedes. ¿Qué se hace para gestionar esos comunales y la argoma no se coma todo? Pues usar las yeguas. Y en este caso, de momento, no lo hacen con un objetivo productivo. Simplemente lo que quieren es dejar de usar los desbroces en la medida de lo posible y la maquinaria y utilizar las yeguas. Y que quizás con la venta de algún potro o yegua para vida, no para carne, pues puedan costear la gestión de todo el comunal y que por lo menos los vecinos no se gasten dinero, ¿no? Sí, entiendo. Y luego, me gustaría que detallaras un poco más las diferencias entre esos dos tipos de ganadería extensiva que nos has dicho, la ganadería extensiva de ganadero y la de pastor, o sea, que a nivel de su sostenibilidad y su impacto en los ecosistemas. Bueno, dentro de la extensiva te voy a hacer dos subdivisiones, que para mí, y esto es para mí muy importante y se están viendo en muchos sitios, hay un debate que empieza a abrirse un poco más al público, pero todavía muy poco, en realidad, que son los dos tipos de ganadería extensiva. Está la ganadería extensiva de primera actividad, o sea, una persona que se dedica en exclusiva o su primera actividad es esa, y el otro es el ganadero de extensiva de segunda actividad, que ya tiene un trabajo de primera actividad de jornada completa, pero que, como la PAC paga por hectárea, paga pastos y esa persona puede ser dueño de pastos o se la alquilan sus vecinos o usa comunales del pueblo, pues tiene a los animales allí, en algunos casos desatendidos y en otros casos pues con muy poco tiempo para poder atenderlos porque ya tienen otro trabajo fuera. Para mí esta segunda subdivisión, la del ganadero extensivo de segunda actividad, eh, no sé si erradicar, porque hay casos muy concretos y muy especiales y habría que filtrar y cribar, pero creo que no es un modelo tampoco que se deba hacer porque quita superficie de territorio a otras personas para poder trabajar Sí. y al final ese modelo subvencionado pues estamos sosteniendo a gente que en muchos casos pues trabaja poco, entre poco y nada, ¿no? Y no me parece en principio justo.
La diferencia que tengo entre el extensivo y el pastor es el que sale todos los días con el rebaño al monte y está 5, 6, 8 o 12 horas, dependiendo de la época del año. En invierno menos, en verano más, ¿no? Pero lo del pastor tiene una grandísima parte cultural, desde mi punto de vista, ¿no? O sea, también económica, porque, ojo, un pastor que no necesite un todoterreno para ir a ver a las vacas o a las ovejas a no sé dónde, que no necesite los GPS, que no necesite todas estas herramientas, digamos, que utiliza el ganadero de extensivo, vuelvo a repetir, generalizando, hay excepciones, el pastor no tiene esos costos. El pastor sale con los animales. La relación con el rebaño, con los animales, es absolutamente distinta. Incluso la relación con los perros que utilizas de guarda, como los pastines o los perros de carea, como los border collies o el pastor vasco, los perros de aguas, la relación es muy distinta. Y eso lo notas tú, ¿eh? Yo trabajo con ganadería extensiva y trabajo en modelo pastor y la relación con el rebaño es otra. De hecho, la gente que no pasa demasiado tiempo con los animales, porque igual tiene otro trabajo, siempre para llamarlos y para que vengan cuando están en el monte les llevan una golosina, ¿no? O pan, en el caso de las yeguas, una bolsa con tacos o algo así para que les sigan, porque si no, no les siguen. Cuando tú eres pastor y tienes una relación con el rebaño, un silbido vale para que te sigan a cualquier lado, porque confían en ti, ¿no? La relación es muy, 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 muy distinta. Y luego que es que creo que la gran diferencia, otra de las grandes diferencias entre un pastor y un ganadero, una pastora y una ganadera, es también el conocimiento del medio, el conocimiento del monte, mucho tiempo para observar, ¿no? Los grandes filósofos de la antigüedad en muchos casos eran pastores, ¿no? Hay grandes poetas pastores, ¿no? Porque hay tiempo para trabajar, pero hay tiempo también para observar, ¿no? Y para reflexionar. El comportamiento de los rebaños a mí me apasiona porque es sociología pura y dura. Ahí ves las sociedades humanas reflejadas en los rebaños o cómo nos parecemos nosotros a los rebaños. No sé si fue primero la gallina o el huevo, ¿no? Y creo que toda esa parte cultural del conocimiento de las nubes, de los vientos, de qué va a pasar dentro de una hora. Si esas nubes que vienen por allí, por el oeste, y le dices, joder, parece que va a llover, y te dice, no, en 10 minutos el viento va a cambiar y las nubes se van a ir para otro lado y aquí no llueve. Y acierta. Y haces, hostias, esto no lo calcula ni la EMET ni nadie en ese territorio, ¿no? Entonces son grandísimos conocedores de su territorio y la pena es que se les ha quitado, digamos, la dignidad de todo ese conocimiento, ¿no? Al final un pastor te hace de cirujano, de traumatólogo, te hace de botánico, aunque no sepa latín, te atiende una paridera, sabe ordeñar, sabe de todo, sabe en qué momentos hay que estar, no hay que estar, cuándo hay que dejar de descansar una zona o cuándo no. Todo ese conocimiento se pierde, ¿no? Y además es increíble porque normalmente cuando tú hablas de pastor, el genérico de la gente en la sociedad es como, se saben como pobre, que ahí está puteado en el monte, ¿no? Y que, esa persona ya que están por desaparecer, ¿no? Y es el modelo más sostenible que hay dentro de la ganadería, pero de largo. Y háblanos un poco, si quieres, ya en esta recta final del programa, nos quedan unos 10 minutos. Hay mucha gente que le preocupa o le inquieta el hecho de qué producción de carne puede ser sostenible dentro de un modelo, saliéndonos del modelo industrial, este modelo que necesita insumos que lógicamente estamos ya, yo creo que a nadie que tenga una mínima sensibilidad respecto a los temas medioambientales se le escapa que estamos metidos en una carrera hacia ninguna parte, idos y metidas en una carrera hacia ninguna parte y que tarde o temprano va a haber que seguir otro camino, un camino pues en el que
la relación con nuestro entorno, con nuestros ecosistemas, con ese ecosistema al cual nosotros también somos, nosotros y nosotras también somos parte, pues sea de otra forma, estemos ahí pues formando parte de ese ecosistema, como digo, y lo que inquieta a mucha gente es dentro de este modelo, cómo hoy no vamos a hablar de agricultura, vamos a hablar de ganadería, estamos hablando de ganadería. En lo que atañe a la ganadería, ¿qué sería? ¿Realmente sería sostenible un consumo de carne? ¿Cuánto sería sostenible? ¿A qué se puede aspirar? ¿Cómo lo ves tú? Claro, eso depende de cuánto queramos comer. Claro. Claro, si hablamos de 50 millones de personas, ¿no? El Estado español que tiene 50 millones o casi, ¿no? Por ahí anda. Sí, sí, ya prácticamente, sí. Vale. Eh, yo qué sé, ¿para ti qué es sostenible? ¿Comer carne? No sé. Para mí cero, ¿eh? Pero bueno, Claro, eso claro, soy yo. claro. Pero quiero decir, más que sostenible, no, me equivoco con la pregunta. Aceptable. Medio kilo de carne a la semana, por ejemplo, Sí, sí. esos son, digamos, 3 platos bien servidos de carne, Ujú. más o menos, medio kilo a la semana, ¿no? 175 gramos de carne que pueda tener una hamburguesa, por ejemplo. Comer 3 hamburguesas a la semana, pongamos. ¿Eso es viable? Bueno, depende, porque medio kilo de carne a la semana en un año son 26 kilos de carne por persona, por 50 millones echa la cuenta. Sí, 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 sí. 26 Sí, kilos por sí. 50 millones, 26 kilos por 50 millones, 5 por 2 10, 5 por 6 30. O sea, serían 1.300 millones de kilos de carne al año. ¿Mm? Ahora divide entre 200 kilos que puede tener un ternero, que no es tan cierto, pero Sí, sí, sí. Y si te salen 2 por 7 14, pues unos 70, 65 millones de terneros. sí. Y si necesitamos, estamos haciendo números así muy a grosso modo, ¿eh? O sea, que nadie se quede con estos números tan Eh, así, pero una primera Perdón, aproximación. perdón que lo he dicho mal, 6 millones y medio de 6 millones y terneros. medio de terneros. Pongamos que, por lo que te he dicho antes, de media necesitáramos 3 hectáreas. 6 millones y medio por 3 hectáreas, 18 millones y medio de hectáreas. Claro, claro, no, no sale, no sale. ¿Cuánta superficie tiene Claro, España? pues prácticamente estamos hablando de 200.000 kilómetros cuadrados, claro, claro. Y España tiene 500.000, una cosa así. Sí, sí, sí. Claro, claro. Pero si, por ejemplo, dices, vale, pues en vez de 3 hamburguesas a la semana, voy a comer una hamburguesa a la semana. Ujú. Y divides ese número entre 3. Bueno, pues habría que ver. Pero a lo que te voy antes, hacer un total viendo todo el Estado español es muy falso, es muy mentiroso. Hay territorios donde no sería necesario y no es eficiente. Hay territorios donde la ganadería, yo no metería una ganadería en un fondo de valle, por ejemplo, en general. Se usa mucho en zonas ganaderas, pero un fondo de valle que acumula toda la fertilidad, que acumula agua y demás, para mí es una zona agrícola, Sí, sí. por productividad pura y dura. La ganadería, pues más a zonas de monte o zonas de pastos y demás, ¿no? Zonas de bosque para temas de gestión de bosques y de matorral. Pero eso es un número que no es fácil que llegar. Yo creo, y es lo mismo que te comentaba antes, que va por territorios. Va por territorios. Si localizáramos la alimentación como estaba localizada a mediados del siglo pasado, produciríamos mucha menos carne probablemente que ahora y el consumo de carne sería menor. Bueno, pero también hay que decir una cosa que si bien muchas personas se llevarían hoy día, con las costumbres que tenemos, se llevarían las manos a la cabeza por decir que solo vamos a poder comer 150 gramos de carne a la semana, ¿sabes? Pero yo, Pero claro, lo estamos primero haciendo que números muy yo- macro, ¿eh? O sea, pero bueno, pero que mejoraría, lo primero, mejoraría la salud de las personas con eso. Y lo seguro. segundo,
Y lo segundo, que las personas pueden estar perfectamente bien alimentadas sin ninguna carencia tomando esa cantidad de carne a la semana. No hace falta más, ¿eh? Ni No, remotamente. no, y de hecho yo, por ejemplo, pues también depende de semanas, ¿no? Cuando voy a casa de la familia Vitoria, pues son más carnívoros, y entonces esa semana pues me sobra carne por todos lados, pero yo lo más habitual es que lo que más consumo, por ejemplo, de la parte animal son huevos y queso, Ujú. fundamentalmente. Claro. Carne, normalmente la carne en general, ¿eh? A veces como algo de chorizo, algo de cecina, cosas así para picar algo, pero la carne y el pescado habitualmente los como cuando salgo a comer por ahí, Sí, o a sí. cenar por ahí. Esto lo hace mucha gente. Y no pasa nada. O sea, y no pasa nada. Luego es cierto también que dentro de la parte nutricional depende mucho de cuál sea la actividad física de cada cual, no solo de lo que quiera comer o no. Claro. Claro, si tú tienes unos consumos de calorías diarios por tu actividad física, y esto pasa mucho en el campo, de 2.500 calorías al día, una dieta vegana, Y si ya cuidado, se empieza a hacer cuesta arriba, sí. a ver si aguantas ese ritmo, ¿no? Igual también habría que ver las horas de trabajo que hace cada cual y las palizas que nos metemos a veces, ¿no? Eh, Sí. y la calidad de vida, que esto es algo que tampoco se toca tanto en el sector primario. Sí, el sector primario se echa mucho de menos como la calidad de vida de las personas y la escala humana de las actividades para no tener que pasarte la vida entera allí. Por mucho que te guste el trabajo, siempre es bueno tener otras cosas. Y luego el tema de la vivienda, del acceso a la vivienda, que hablan, sí, sí, el relevo generacional, que estoy con esto en las últimas semanas y me ha venido por eso. ¿Eh? Relevo generacional, y digo, vale, ¿y la vivienda? En eso no hemos pensado, digo, ya. ¿Y dónde van a vivir los que trabajan? Claro. Hay un montón de datos. Pero sí, claro, podríamos rebajar el consumo de carne en el Estado español a un tercio, así, sin, vamos, fácilmente, ¿eh? Sí, sí, Fácilmente. sí. En cuanto a calidad nutricional y calidad de vida de las personas y la salud, ¿no? Yo creo que sí, sería... Y además, Sí, sí, que no estamos hablando. es un poco que te he expuesto antes por encima de los kilos de carne por hectárea y kilos de legumbres por hectárea, es que las diferencias son muy salvajes. Es que muchas veces la gente dice, bueno, es que esta gente con la sostenibilidad, de que las cosas sean medioambientalmente sostenibles, pues es que nos quiere llevar a que nos alimentemos con un cuenco de arroz diario. Y digo, bueno, hombre, pues no, no se trata de eso, No, efectivamente, ni mucho menos. no, no, no. No, hombre, se puede. Si al final la nutrición son hidratos, proteínas, vitaminas, ácidos grasos y minerales, y siendo variada, por lo general, a no ser que tengas algún problema ya más particular, Ujú. ¿no? A nivel de salud o de digestión o lo que sea, más o menos con una dieta un poco variada, eh, todo el mundo está más o menos bien. Variedad y, por supuesto acabar con la alimentación, con toda la industria alimentaria, que eso sí que es que ya algún día hablaremos de ello, porque eso sí que es un auténtico cáncer para la salud humana. Vamos. Claro, lo que pasa es que en las sociedades industriales las vidas no te permiten tener suficiente tiempo para cocinar Claro. y compras cocinado. Es que va todo enlazado. No es solo la Sí. ganadería, es esto, la agricultura es esto. ¿Y por qué no Un día, cocinar? Digo, porque no tengo un día tiempo. hablaremos de eso, de cómo sería un sistema alimentario, no ya solo la ganadería que hemos hablado hoy, pero cómo se podría concebir, ¿no? Ese sistema alimentario para que fuera realmente diferente y fuera sostenible, que es a lo que vamos, a que ecológicamente fuera Sí. sostenible. Sí, sí. A Es ese muy vamos interesante. a necesitar un par de horas, seguro, ¿eh? Sí, sí, En una seguro, no lo seguro. hacemos. No lo hacemos. No, no, no. Bueno. No, pero bueno. Pues Marcos, no sé si se te ha quedado algo por comentar. No, no. O sea, pues yo más porque hay que afinar muchos detalles, ¿no? Pero yo creo que en general, para darse cuenta de que ni todo es bueno, ni todo es malo y que hay muchos números por ahí que hay gente que se inventa o que interpreta o que manipula, tanto de unos lugares como de otros.
y que esto tiene que ver más con hacer diseños y planificaciones territoriales y aterrizadas a cada lugar, ¿no? Sí. Y salirse del modelo industrial, ya sea agrícola, ganadero, o incluso, hablo a nivel industrial, de la distribución y la comercialización de la alimentación, ¿no? Aquí es todo industrial ahora mismo, entonces Sí. sí, sí, o sea, sí, ya te digo, podríamos estar días y días hablando de esto, pero para una hora no está mal. Muy bien, pues muchas gracias, Sí. Marcos, como siempre. Para quien quiera, quien esté por Madrid, vas a hacer unas jornadas, ¿no? El 15 de junio. No sé si tienes Sí, alguna otra cosa antes que quieras mencionar. no, ¿Alguna otra actividad? ahora me voy donde Antonio Agüesca, que es un pastor de cabras, que ya estuve una vez con él. Y le voy pues como a hacer una consultoría, pero también a currar con él, porque se le echará un cable. Las consultorías que yo hago son, siempre cuentas conmigo para currar también, ¿no? Sí. Para seguir teniendo callos en las manos. Pero sí, el 15 de junio, domingo, en Morata de Tajuña, hacemos unas jornadas sobre fertilización orgánica y cómo gestionar un gallinero para sacar un abono muy completo, ¿no? Va a ser unas huertas comunitarias que hay ahí en Morata, ya sacaremos algún cartel por ahí. Y no sé si el día anterior, esto todavía no está confirmado, quizás presente la ponencia, que ya sería la tercera vez que la hago, la cuarta ya, estos últimos meses, una ponencia que se titula Ecología, Energía, Agricultura y Economía, que me ha costado un rato ponerla en marcha, pero lo que intenta es ver cuáles son las relaciones, interrelaciones entre todas estas cuatro variables y cómo dependen unas de otras y cómo entran en un círculo, ¿no? Forman parte de un círculo que se retroalimentan y cuando falla una, las otras se resienten y Ya. cuando algunas van bien, las otras también se resienten para bien, ¿no? Es una ponencia que no es exageradamente técnica y de hecho mi manera de intentar explicar las cosas es suavizar mucho el vocabulario técnico, ¿no? Y facilitar la comunicación para que se entienda bien. Está como, la manera de comunicar es como para chavales de 13, 14, 15 años que ya tienen capacidad para entender ciertas cosas, pero que el vocabulario sea muy accesible, entendiendo que delante mío va a haber gente de entre 15 y 80 años, ¿no? Pero sí, que el formato sea accesible para entender cómo sobre todo la agricultura depende de la ecología, Sí. literal. Esto no es negociable, no es discutible, es así. Son cuestiones físicas, ¿no? Es como cuando habla Turiel, ¿no? De leyes físicas, que es que esto es así. El agua moja, si tiro esto para arriba, la gravedad hace que caiga, eso no se discute, esto es así. ¿Y cómo afecta eso, lógicamente, a la energía y a la economía? Fundamentalmente van por ahí los tiros, sí, sí. Pues muy interesante, Marcos. Sí. Muchas gracias por, Muchas gracias a ti. por este programa tan, como digo, tan apasionante como es este tema, todo lo que toca la alimentación. Vamos, a mí me parece apasionante. Gracias, Marcos, como digo, gracias a toda la gente que nos escucháis, al compañero Juan Martínez, responsable técnico, y nos despedimos como siempre con nuestra página web colectivoburbuja.org.